Alerta. Bien, vamos con información del momento y lo vemos en pantalla. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, escuchemos. En los últimos meses del año. Entonces, con esto, ¿qué es lo que esto nos está indicando? Una economía que ha tenido capacidad para ir haciendo su ajuste, pero ir haciéndolo de manera lo menos dañina posible. Eso también se ha visto reflejado en las cifras de empleo. El año, cierto, creció con cerró con la encuesta de octubre-diciembre del INE, con un crecimiento del empleo asalariado de 300.000 ocupaciones. Por ahí se ha destacado, cierto, el aumento del número de desocupados, el número de ocupados creció cerca de 260.000 y el número de ocupados asalariados creció aún más. Lo cual nuevamente, cierto, nos da cuenta de una economía que ha sido capaz de ajustarse, pero con un daño mucho más limitado sobre el empleo. Por otro lado, cierto, ha cooperado a esto, esto se ha dado en conjunto con una mejora importante de las cifras fiscales, con una normalización de la gestión financiera respecto a lo que fueron los 2 años anteriores, y teniendo el primer año con superávit después de 10 años seguidos de déficit. Primer año en que vamos a tener, prácticamente no vamos a tener crecimiento de la deuda pública. Todo eso se está reflejando también en indicadores de riesgo. El dólar, como sabemos, está ya está levemente por debajo de los 800 pesos. Entonces creo que es interesante en el balance, y me falta un dato que es bien importante, que es que las expectativas de los consumidores también han ido mejorando. Las últimas 3 encuestas que hemos visto, la encuesta Ipsos, que es sobre sentimiento de los consumidores, y encuestas de opinión que hacen preguntas sobre economía, también muestran algunas mejoras en el margen en las expectativas de los consumidores. Por supuesto, todavía en el nivel todavía son negativas, pero van mostrando ya alguna mejoría. Entonces, esto lo que nos indica es que estos escenarios catastrofistas que en algún momento se fueron construyendo durante el año no se han materializado. El dólar a Luca quedó atrás. Los grandes riesgos fiscales, ¿cierto? El que el gobierno iba a ser fuertemente presionado a gastar más y a sacrificar la disciplina fiscal, no se dio, al contrario, y la idea de la gran recesión que venía tampoco ocurrió. Entonces creo que este es el momento de perder el miedo a la economía. Este es el momento de dejar de temer a eventos que vengan hacia adelante. La economía va a irse fortaleciendo en los próximos meses y por lo tanto quienes hayan estado demorando por razones comprensibles, decisiones de inversión, decisiones de contratación, decisiones de emprendimiento, creo que es un buen momento para reevaluar esas decisiones y posiblemente dar los pasos necesarios para desarrollar un proyecto, ampliar la producción, desarrollar un proyecto de inversión, etcétera. Perdamos el miedo porque los escenarios catastrofistas que se anticiparon no han ocurrido y no van a ocurrir en los próximos meses. Durante este año 2023, ya a contar del segundo trimestre, vamos a ver un repunte de la actividad trimestre a trimestre, vamos a ver la inflación por debajo del 10% y muy probablemente también vamos a ver algún progreso adicional en términos de reducción de la incertidumbre en la economía. Así que quedo a su disposición para las preguntas que tengan. Palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Todo esto en un contexto, Florencia, de los resultados del IMASEC de 2022, en donde la actividad económica cayó un 1% debido al comercio y también a la industria manufacturera. Él dice entonces que el dólar a Luca quedó atrás y que este es el momento de dejar de temer a eventos que vengan hacia adelante. Sigamos escuchando sus palabras. Por las definiciones más simplistas que se hacen de recesión, es decir, 2 trimestres con variaciones negativas,
trimestre a trimestre, esa recesión ya ocurrió entre el segundo y el tercer trimestre del 2022. Fueron 2 trimestres con variaciones de actividad negativa respecto del trimestre anterior. El cuarto trimestre ya tuvo una variación positiva. Por lo tanto, eso no quiere decir, por supuesto, que la economía no tenga algún espacio para mejorar, por supuesto, y probablemente vamos a tener un primer trimestre del 2023 con variaciones negativas respecto del anterior. Pero en la idea de, o por lo menos mirado desde esa perspectiva más simplista, 2 trimestres con variaciones negativas, eso ya ocurre, ya está detrás de nosotros y no delante de nosotros. Ministro, usted señala que hay que perderle el miedo a la economía a raíz de todas estas cifras bien positivas que usted está entregando, pero en paralelo a eso la inflación sigue muy alta y en definitiva eso es lo que le golpea a las personas en el día a día. ¿Cómo prevé usted que va a seguir evolucionando las cifras de IPC en este contexto de buenas noticias que hemos estado escuchando? Por supuesto, tiene toda la razón. O sea, es la inflación lo que más ha preocupado a la ciudadanía durante este tiempo y con mucha razón. Hace muchos años que no veíamos cifras de inflación de estas magnitudes y eso le golpea a todos los hogares. Especialmente doloroso ha sido, ¿cierto?, el crecimiento de los precios de los alimentos. Y por lo tanto eso es algo que todavía, es cierto, tenemos que seguir monitoreando. Ahora, las proyecciones que hay para la inflación es que la inflación va a seguir descendiendo durante los próximos meses, mes a mes, como decía, probablemente en abril o mayo ya vamos a tener inflación por debajo del 10%, y de acuerdo a las proyecciones, por lo menos las del Banco Central en el último IPOM, deberíamos tener la inflación bajo 5% al final del año. Ahora, por supuesto, es el Banco Central en el IPOM que viene, el IPOM de marzo, ¿cierto?, el que tendrá que evaluar, ¿cierto?, si la trayectoria de inflación va a permitir converger a la meta de 3% en el horizonte de 24 meses. Eso le permitirá calibrar, ¿cierto?, sus decisiones de política monetaria. Pero me parece que la dirección de la inflación está bastante clara. No solamente porque, ¿cierto?, del lado de la demanda el consumo se ha ido ajustando, sino que también porque hay otros determinantes de la inflación que también están operando a la baja. Entre ellos, por supuesto, está el tipo de cambio, están los precios internacionales de los alimentos y los precios, bueno, con cierta volatilidad, los precios también de los combustibles. Creo que probablemente en alguna de estas mediciones de expectativas de los consumidores, posiblemente parte de esta mejora que ellos anticipan respecto de su propia situación en la encuesta de Criteria, probablemente tenga que ver con lo que ha ido ocurriendo con algunos precios más emblemáticos, especialmente los precios de los combustibles, dado que el precio de la benzina ya acumuló una baja de 100 pesos respecto de su punto más alto. Lo que deberíamos esperar en ese sentido es que, dado que los precios internacionales de los alimentos, especialmente de los aceites y del trigo, han estado bajando durante varios meses, y ahora a esto se suma, ¿cierto?, la baja del dólar, deberíamos empezar a ver bajas de los precios de los alimentos asociados a estos insumos durante los próximos meses. Deberíamos empezar a ver ya bajas de precios de aceite, bajas de precios posiblemente de los productos que se producen con trigo, harina, el pan. Así que eso es algo que tenemos que ir monitoreando, y nosotros como Ministerio de Hacienda lo vamos a estar siguiendo bien de cerca. Quizás adelantarse un poco, pero en general para las predicciones de este año, ¿cuánto peso cree que va a tener el mejor escenario que se está dando a nivel internacional, particularmente China y Estados Unidos? ¿Cree que eso podría eventualmente corregir al alza quizás las predicciones para 2023? Sí, bueno, en estas cosas siempre hay que ser claro de que, ¿cierto?, cuando uno ve mejoras, son mejoras en el margen, pero el nivel donde está puede no ser el nivel deseable. La economía internacional está todavía débil y va a seguir débil durante un tiempo. Lo que sí ha ocurrido es que los riesgos de empeoramiento se han reducido
en buena medida, ¿cierto?, por la mayor flexibilidad de China en el manejo de la pandemia. También en el caso de Europa, donde se preveía un invierno más complejo, al final en Europa no llegaron a haber tantas limitaciones por el lado de los combustibles, que era una preocupación. Y Estados Unidos, si va a tener finalmente, si se va a ratificar una recesión, probablemente va a ser más corta de lo previsto. Pero eso todavía es una economía débil a nivel internacional, todavía significa condiciones financieras más adversas de lo que acostumbramos ver en el pasado, porque, ¿cierto?, hay tasas de interés más altas, producto de la acción de los bancos centrales para frenar la inflación. Buenos días, ministro. Le quería preguntar si usted ve que el ajuste se está haciendo más por el lado del consumo que de la inversión. Sí, y si eso el así, ajuste se está está haciendo más por el lado ayudando de la inversión, todo esto para poder estabilizar la economía. Cuando tengamos las cifras de cuentas nacionales al cuarto trimestre vamos a poder tener un juicio más claro, pero sí lo que ya veíamos con el tercer trimestre es que la inversión había tenido un mejor desempeño de lo que se había anticipado y el consumo estaba siguiendo el ajuste que debía tener. Pero, repito, tenemos que esperar a ver las cifras del cuarto trimestre porque esas no solamente son las cifras revisadas, actualizadas, sino que además traen separado todo el lado de la demanda, ¿eh? Porque el IMASEC solo mira el lado de la oferta, mira los sectores económicos. ¿Otra pregunta? Si no tienen otra pregunta, quería aprovechar de pedirle aquí a nuestro economista jefe, Andrés Sanzones, que explique un punto que ha estado en la prensa en el último par de semanas, que es el tema del funcionamiento del MEPCO y estos planteamientos que se han hecho respecto de que se estaría sacrificando alguna capacidad de recuperación de los fondos del MEPCO, así que le voy a pasar la palabra a él. Gracias, ministro.